Así es, ya me encuentro con el invitado del día de hoy, nuestro doctor Nicolás Herrera, médico cirujano, magíster en ciencias de la salud. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Al principio estábamos hablando de que hay muchas personas que se están introduciendo en saber sobre el injerto de cabello por la pérdida de este. Cuéntenos un poquito de este tratamiento. Son muchas las personas que vienen a consulta por esta condición, por este problema. Bueno, sí, actualmente son muchas las personas que consultan día a día. Nosotros en la clínica recibimos un flujo de pacientes que están consultando importante, y al mismo tiempo la cantidad de cirugías que se realiza en el tiempo, ya hace bastantes años, es importante también. Porque doctor, en el fondo... efectivamente yo lo decía, ¿cierto? La alopecia hoy día es una enfermedad crónica que está afectando a muchísimos hombres y mujeres, y probablemente usted ha visto algunos de estos tratamientos en redes sociales porque famosos han querido compartir el hecho de que han decidido injertarse cabello especial. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Sí, estamos viendo imágenes de Rodrigo Gallina, uno de los últimos pacientes en realizarse un injerto capilar. Estamos viendo el paso a paso, digamos, es un proceso que al parecer ahí el doctor nos va a explicar más, es bastante largo, hay rumores de que podría llegar a ser doloroso, son preguntas que le vamos a ir haciendo a usted, doctor, pero la verdad es que las imágenes son súper impactantes. Oye, además sí. de Rodrigo Gallina, por ejemplo, Luis Jara también lo hizo, Fabio Agustín, el También chico lo hizo el de reality, Reality Tierra José Brava. Miguel Viñuela, y en el caso de algunas mujeres, Kim Kardashian o Kristen Stewart son parte de las pacientes. Mira, así era Fabio Agostini, Pablito, antes No de te que creo. nosotros conociéramos el Antes. reality. Mira. Mira, ahí él estaba relatando cómo fue en su primer día, en donde proceso de cambio. claro, se peló completamente, y ahí va con el Ay, qué proceso dolor. ya de ingesto. Mira cómo sí, queda ahí. A uno le pareciera que duele, pero él dice que no, ¿ah? Sí. Algo le pregunté yo delante para YouTube a Nicolás Herrera, nuestro doctor, si es que dolía o no, y me decía que no tanto. A ver, cuéntenos en qué consiste el procedimiento. Bueno, primero que todo, el procedimiento consiste, de forma fácil de explicarlo, en extraer folículos de la zona posterior de la cabeza, que es la zona donante, ¿Ya? e implantarlos en la zona de alopecia del paciente, donde se necesite el implante de los folículos, ¿ya? Por lo tanto, consiste en dos etapas, una zona de extracción y una zona de implante. Yo te preguntaba en comerciales, ¿cuánto duraba este proceso? Porque me imagino que son muchos folículos que hay que sacar. ¿Cuántos hay que sacar en cada operación aproximadamente? Eso es relativo dependiendo de la alopecia del paciente, de la necesidad propia del paciente. ¿Hasta Cada cuándo han paciente- llegado a sacar? Hasta 3.500 por lo general es lo que sacamos. Sí, 3.500. va de entre los 1.000 y los 3.500 la cantidad de folículos que sacamos, pero depende de cada paciente. Doctor, ¿qué ocurre? Porque usted dice que hay que sacar de la parte posterior de la cabeza para luego ponerla por la frontal. ¿Qué ocurre si tiene alopecia en toda la parte superior? Es una buena pregunta, y eso va a depender en el fondo de la cantidad de folículos que yo puedo extraer de la zona donante. Si yo tengo una zona donante que me permita extraer una cantidad de folículos para implantar, se puede, pero eso va a depender de la evaluación de cada paciente. Y esta evaluación depende si el paciente tiene estrés, tiene alguna otra condición. Sí, eso es muy importante determinarlo, y eso también nos lleva a pensar en que cada paciente tiene que ser evaluado. ¿Por qué? Porque por lo general las patologías que más se operan son las alopecias androgenéticas, pero hay ciertas patologías, por ejemplo, de origen autoinmune, ¿ya? O otras patologías inflamatorias del cuero cabelludo que no puedo operarlas de forma simple como hacemos con una alopecia androgenética. Por lo tanto, el proceso de evaluación es muy importante en la etapa previa de la cirugía. Determinar qué paciente puede y qué paciente no puede. Hablando de aquello, del proceso previo, vamos a volver al tema del implante para ver también cómo es el tema de la recuperación. Oye, estoy Pero en antes de shock con la que imagen. cuando va un paciente y dice, ¿sabe qué, doctor? Se me está cayendo mucho el pelo, siento que se me está viendo la pelada. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, que también me importa bastante, porque suele no hablarse, el tema de la alopecia. En el caso de las mujeres, después del embarazo, pierden muchísimo cabello. Algunas mujeres ni siquiera se pueden recuperar de esa situación que tiene que ver con su desarrollo hormonal. ¿Cuánto un paciente es idóneo para un implante capilar? Mira ahí. Y si no es un implante capilar, ¿qué tipo de procedimientos podrían someterse?
Es una muy buena pregunta. Un paciente idóneo para el implante capilar, primero cuando nosotros al momento de hacer la evaluación determinamos de que no presenta ningún tipo de patología previa o antecedentes mórbidos previos, ya patología autoinmune como mencioné anteriormente, u otras enfermedades como hipotiroidismo, déficit de vitamina. Hay que determinar si el paciente las tiene. En el caso de que no presente estas patologías que generan alopecia, podría perfectamente ser candidato a un implante capilar. Y como tú dijiste, sí, mujeres efectivamente... Pero ¿qué tipo de tratamiento podríamos tomar antes de llegar al implante? Que me da la impresión que es el último recurso. Así es. El implante es un recurso importante porque es lo que determina, en el fondo, poder subsanar la alopecia de forma definitiva. Pero hay tratamientos previos como tratamiento médico, con medicamentos, y ahí eso se puede usar de forma sistémica con medicamentos orales o con ciertos champús. Por ejemplo, acá tenemos en imágenes, acá en la pantalla, Kim Kardashian, que tenía una pérdida importante del cabello, ¿cierto? En la zona que se ve acá. Sí. Si usted la ve a ella, y aquí probablemente se pueden sentir identificadas algunas favoritas que nos están viendo, ¿usted le recomendaría un tratamiento de implante capilar o un tratamiento por medicamento? En ese caso, quizás probaría primero con un tratamiento previo al implante capilar, quizás con unas células madre o vitaminas o tratamiento médico, ver cómo avanza eso en el tiempo y si de esa forma avanza bien no sería necesario. Porque ahí no es capilar. tanto. No es tanta la alopecia que inicio. presenta, claro, y hay que también determinar por qué se produjo esta alopecia. Pero el tema de por ejemplo, eso le quería preguntar, muchas veces dicen vitamina, plasma rico en plaquetas, ¿cierto? ¿Es realmente un procedimiento que implique que se densifique la cantidad de cabello, o sea, que me aparezca más pelo? Muy buena pregunta. No permite la aparición nueva de pelo, pero sí que sea más denso el pelo que está, darle más fuerza, mayor irrigación, quizás ese cabello que la zona que... Afirmarlo. Eso, afirmarlo, darle más fuerza, que sea más grueso, pero por lo general esos tratamientos no permiten la aparición nueva de cabello. Es bueno que lo aclare, porque yo le quiero contar al público, yo siempre bromeo que me estoy quedando pelado, porque es verdad. Y yo me hice esos tratamientos y efectivamente a mí se me dejó de caer el cabello tanto como antes, más siempre se me ha seguido cayendo igual. ¿Pero se te engrosó igual? Sí, un poquito, pero no te ríes. Este se ríe porque tiene esas mechas así. Bueno, hay gente que nos da de algunas cosas y nos quita de otras. No entendí. Pero bueno que usted lo aclare, porque de repente las personas dicen, hoy no, prefiero hacerme un implante que hacerme un implante. Por eso, no es lo mismo. No es lo mismo. Por eso es importante saber que pacientes que están con tratamientos médicos, por ejemplo, el fin de esto es evitar la caída del cabello, frenar la alopecia, pero no que se genere nuevo crecimiento del cabello. Doctor, y en su experiencia, las edades en que van los pacientes, ¿qué rango tienen? ¿Son más adultos, más jóvenes? Es un rango bien variado, la verdad. Ya, pero por lo general, como la alopecia se inicia, cuando estamos hablando de alopecia androgenética, principalmente se inicia sobre los 20, 25, desde ese rango hacia arriba. Ya, pero por lo general un rango entre 28, 55, esas son como las edades que van los pacientes. Perfecto. Estamos con Nicolás Herrera, doctor, el día de hoy hablando de la alopecia, cómo la podemos prevenir, qué tratamientos hay antes de la operación misma, y WhatsApp, la gente de WhatsApp, nuestros favoritos, tienen muchas preguntas que hacernos, así que vamos a revisar inmediatamente. Esta dice así: ¿el injerto capilar lleva algún riesgo para nuestra salud? Yo soy mujer y desde los 34 años se me cae mucho el pelo y en situaciones de estrés se me han provocado pelones. ¿Es la cirugía mi solución? Mira la pregunta, abuela. Bueno, para responder en orden la pregunta, primero, el riesgo es mínimo. Ya por lo general son pacientes que están monitoreados la mayor parte del tiempo en pabellón, estamos controlándolo. Anestesia local, me decías tú, un comentario. Anestesia local es la que se usa, entonces son riesgos muy mínimos, pero como te digo, hay un equipo completo de trabajo que está monitoreando los signos vitales del paciente, entonces los riesgos son muy pocos. Y en el caso de ella, obviamente una paciente que se tendría que evaluar para ver por qué se está generando esta alopecia. Claro. Uno no puede determinar fácilmente, sí, eres candidata, pero habría que ver los distintos factores que están influyendo. Por lo tanto, en ella lo ideal sería evaluarla, ¿ya? Pero viendo su caso y que hay un estrés de por medio y que eso está fomentando la caída del cabello, claro, habría que quizá una alopecia androgenética o otro tipo, pero es que evaluar. Doctor, vamos con mitos y verdades de la cirugía en sí.
La cirugía de implante capilar. Estábamos viendo imágenes de los famosos que se la han realizado, que también estamos viendo aquello. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que pasar desde que comienzo con el proceso de implante capilar, que usted había dicho dura como un día completo? Sí, la cirugía. Son muchas horas de cirugía. 8 o 9 Sí, horas. sí. Hasta que 5 o 8 horas. podamos ver resultados como, por ejemplo, los que estamos viendo acá de algunos famosos, este es John Travolta. ¿En cuánto tiempo tuvo que pasar de acá, o por ejemplo acá Mel Gibson, a tener este cabello frondoso post cirugía? Ya. También una buena pregunta, porque muchas veces los pacientes están muy ansiosos y piensan que este proceso es rápido y no es así, es un proceso que es progresivo. El crecimiento empieza a los 3 meses, ya el crecimiento real. Recién a los 3 Sí, a los 3 meses. Y ahí esa es una evaluación importante que nosotros hacemos. Después, a los 6 meses vemos hacia dónde va el crecimiento, si está todo bien. Y al año y medio es cuando se consagra ya el crecimiento total. Entonces, O sea, el proceso- al año vamos a ver, este va a Así ser mi es, nuevo sí, cabello. así es. Entre el año y medio ya la evaluación final, donde debería culminar el proceso de crecimiento. Nicolás, tengo una pregunta. Si yo hago el procedimiento, me pongo injerto y todo el cuento, y me sale el pelo al año y medio, Sí. después yo me puedo rapar. Sí. Y hacerme distintos looks. No se me va a caer el pelo porque No me se te va a rape caer. en algún No. lado. Primero que todo, mira, hay que dejar en buena. claro una buena pregunta, porque hay que dejar en claro que ese es un pelo que no se cae, porque viene genéticamente codificado para que esto así pase. Entonces, perfecto. tú puedes raparte, puedes teñirte. Teñírmelo. puedes- ¿sí? Regio. Y luego no puedo volver a enfrentar una alopecia. ¿No puede volver esta enfermedad? También buena pregunta. ¿Por qué? Porque la alopecia, si tú tienes alopecia, la alopecia se mantiene en el tiempo, ¿ya? El cabello que se genera con el implante no se te va a caer, pero el pelo aledaño que está se te puede caer. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos por lo general después de un tratamiento de implante capilar es mantenerte con un tratamiento médico que es complementario. Perfecto. Lo que te comentaba Que lo fortalece. antes, para evitar de que se te caiga el cabello, usamos... En las otras zonas que no está implantada. Así es. Luis Jara en una entrevista decía que le cambió el color del pelo porque el pelo de acá atrás abajo es más oscuro y Claro. él tenía muchas canas. Totalmente. Entonces le preguntaban que si él se Se había teñía el teñido. pelo. Así es. Claro. Porque en el fondo es transportar el pelo de atrás hacia Hacia adelante. Pero para queda dejar- súper para bien. dejarse el color. Sí. Claro. Doctor, ¿hay algún riesgo de rechazos en este procedimiento, en esta cirugía? No lo hay porque en el fondo los folículos que estoy implantando son tuyos, por lo tanto es tu propio organismo el que lo está recibiendo, por lo tanto no hay riesgo de rechazo. Distinto sería un implante de otra persona que no se hace, entonces ahí no se hace por eso, porque ahí está el riesgo de rechazo, pero cuando son tus propios folículos no. O sea, no hay cero opción de donar como estos injertos. No hay. Tiene que ser el pelo propio. Tiene que ser el pelo propio, sí. Lo que se dice que, por ejemplo, gemelo homocigoto podría ser que estudio, pero no. No, tiene que ser el pelo propio. Una vez que la persona va y se implanta el cabello, estoy pensando en la cotidianidad de esa persona. Y luego tiene que seguir su vida, ¿cierto? Claro. Ver ir al trabajo, Así es. etcétera. Y lo cierto es que veíamos algunos videos, el de Rodrigo Gallina o el de Fabio Agostini, que, digamos, estéticamente el proceso no es lo más amigable del Así mundo, es, ¿cierto? sí. Uno queda, digamos, con un Con manchas, enrojecimiento, con una- inflamación, ¿cierto? un hinchazón. Ya. Yo puedo ocupar, por ejemplo, un gorro, un jockey durante el proceso de recuperación. Sí. ¿No afecta en nada? No afecta. O sea, la idea es esperar un par de días, pero de hecho lo tienes que usar porque en el proceso de recuperación, sobre todo cuando estás expuesto a luz solar, tienes que usar gorro para evitar que los rayos del sol lleguen directamente. Ah, tengo que evitar. Sí, lo tienes que evitar. De Tienes que partida usar una operación que ojalá la hagamos en invierno, Sí, en verdad cuando tú quieras. para no exponerte tanto, Imagínate digamos. el sol. Así es, pero también en verano hay gente que es más favorable para ellos porque tienen vacaciones o por... Da lo mismo, te lo puedes hacer en cualquier época del ¿Cuánto año. tiempo porque- de reposo necesito posterior al injerto capilar? Mira, el tiempo de reposo en estricto rigor es corto porque tú te hacemos el implante, el otro día tenemos que citarte para sacarte las vendas y todo eso, pero después de eso tú puedes volver a hacer tu vida normal, cotidiana, ya. sin problema. ¿Sí? Obviamente vas a estar con un proceso inflamatorio importante que eso desde la estética puede afectar, Claro. pero no tienes impedimento para hacer tu vida normal. Eso sí, lo importante es que la actividad física, la fuerza en sí se puede comenzar a hacer desde las 2 semanas en adelante. Así que ¿Por tienen que qué? saber eso. Porque el riesgo es que se te salgan los folículos implantados. La sangre sube a la Claro. cabeza. Oye, Pregunta qué del nervio. millón y probablemente la más importante ver. que está pensando la gente en la casa. Redoble de tambores. Esta operación, porque acá yo veo a los influencers, a los famosos, Ahí están los y chiches. dicen que no. Pero claro, estos cabros no pagaron ni un peso por su operación. Mira ahí. Y lo más importante, yo sé que señora usted es lo más relevante y sobre todo
lo que más le importa al cobarde de su marido o de su pareja. ¿Este procedimiento duele, sí o no? Por lo general, La verdad, la verdad es que por lo general no duele, pero sí hay momentos de la cirugía que pueden generar molestia y sobre todo en el procedimiento de la anestesia. Es una anestesia local, por lo tanto implica que son ciertos pinchacitos que te voy dando anestesia y eso a la larga te molesta al principio, pero ya una vez que el paciente está anestesiado en la zona donante, Claro. No hay problema. La mayoría de la cirugía ¿Sabes? está... Una vez que ya se me pasa la anestesia, no voy a sentir la cabeza así como que me va... No. Y primero que todo, nos preocupamos de que la anestesia durante la cirugía no se te pase. Ya estamos todo el rato monitoreando al paciente de que si tiene dolor o molestia, estamos ahí presentes. Por lo general no hay dolor. Puede haber esta molestia al principio, como te dije. Después puede generar prurito, que está picazón, pero hay ciertos sprays que nosotros usamos para eso, pero es muy Ay, leve. me daría cosas Doctor, ¿no se siente quizás como un tatuaje para las personas que Mira, se yo han la hecho? verdad no me he hecho un tatuaje, no tengo tatuaje, pero, en los es pacientes? menos, no, porque Menos el invasivo. tatuaje te duele durante todo el proceso del dibujo. Esto es la anestesia nomás lo que genera molestia, ni siquiera dolor, así que... Ay, qué dolor. Hablamos de tiene una mucha comparación. cirugía que probablemente hace 10 años muy pocas personas se atrevían a revelarla o también pocas se la practicaban y hoy día sin duda es un tema muy interesante para nuestras saboritas y saboritos. Muchas gracias, doctor Nicolás Herrera de Clínica Tempora. Muchas gracias. ¿Dónde lo podemos encontrar también? ¿Qué más procedimientos podemos encontrar en la Clínica Tempora? Bueno, Clínica Tempora es una clínica que se dedica no solamente al implante, sino que a la evaluación y a otros procedimientos. Lo más importante es primero evaluar a cada paciente. Mediante la evaluación determinamos qué es lo que se tiene que hacer. Se pueden realizar células madres, te damos medicamentos a los pacientes en caso que necesiten un tratamiento médico, pero a la larga la mayoría de los pacientes que van es porque tienen alopecia muy avanzada. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día